Hola amigos y amigas y gente bonita de nuestro bello municipio. Nuevamente estamos en un episodio más que estará muy interesante, sus amigos de la Madeja Política. Hoy faltó un compañero, pero tenemos un invitado de honor. Del lado izquierdo, ingeniero Arturo Escobar. A mi lado, mi amigazo Ángel Ávila. Nuestro invitado de honor, licenciado en antropología, licenciado Gerardo González Quintero y su servidor y amigo Alejandro López. Nosotros somos sus amigos de la Madeja Política. Los dejo en la voz del ingeniero Arturo Escobar. Adelante, ingeniero. Este episodio va a estar muy interesante. Independientemente de que todos los programas que hemos realizado son para, de alguna manera, empoderar a la gente con información, y si la información es, de alguna manera, más amplia, más extendida, más pulverizada, más asequible a la gente, pues obviamente este programa se vuelve muy importante. Pero fíjate que, y se los digo a ustedes, compañeros, que yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento de lo que está pasando en Tenancingo. Independientemente de sus problemas de este personaje que se llama presidenta municipal, independientemente de que las finanzas fueron saqueadas o no saqueadas, independientemente de que la justicia sea pronta y expedita, independientemente de que puedan llegar a acuerdos allá arriba y exonerar a la presidenta, independientemente de que la señora merezca un castigo, no, independientemente de que se quede o se vaya, creo que nos está dejando una enorme lectura de lo que está pasando. En primer lugar, yo quiero empezar con una cuestión que me parece muy importante. Cuestión jurídica. La cuestión jurídica, y aplico las palabras de López Obrador cuando dijo, llegando a la presidencia de la República en el 2018, en esa época llegó, en ese año llegó al poder, dijo muy claramente en una de sus propuestas que si la ley no te daba justicia, había que rebasar la ley, ¿no? Porque las leyes no estaban hechas para beneficiar al pueblo, estaban hechas para darle protección a los grandes sectores o a los grandes políticos rateros de cuello blanco, ¿no? Entonces, ese punto para mí es el más importante. Cómo es posible que una persona que está señalada por la fiscalía, que es la que imparte de alguna manera, da inicio a la impartición de la justicia, esté señalada, le dijeron que ella cometió dos delitos, uno de saquear las finanzas públicas de Tenancingo y la otra simular un autosecuestro para darle, de alguna manera, querer darle legalidad a esa faltante de dinero, ¿no? Pero cómo es posible que la ley en ese momento no sea tan clara y tan precisa y sea protectora de gentes de cuello blanco, a donde no la puedes quitar, porque todavía apenas está imputada, no hay una sentencia firme, entonces no la puedes quitar. Pero aquí se aplica el principio en la ley de lo que dijo López Obrador, por moralidad, pues retírate y deja que hagan la investigación, porque estoy señalada como una persona que se robó 40 millones de pesos y estoy señalada porque me puse de acuerdo, incluso hasta con familiares, para simular un secuestro, ¿no? Con el objetivo de que obtuvieran esos 40 millones de pesos y saldar ese faltante en la tesorería. Eso es lo que hasta la fecha tenemos, ¿no? Pero fíjate que la ley también nos dice, y que incluso causa risa, que si verdaderamente es sentenciada por el primero de los delitos, que es el autosecuestro, pues tendría nada más 700 jornadas de trabajo comunitario, ¿no? Algo increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo violo la ley y nada más me pongan eso? Pero aquí cabe lo que hemos comentado siempre. ¿Quién elabora las leyes? ¿Cómo elaboran las leyes? Con qué objetivo elaboran las leyes? Está muy claro, ¿no? Cubrirse entre ellos a tal grado
de que ellos son los que estrenaron esas palabras de no estás sola, sabiendo de antemano que está señalada como una persona que saqueó las arcas del municipio, le digan, y todos los que son senadores, diputados del Valle de México, le digan y la protejan y le digan que no está sola, ¿no? Eso es algo increíble. Proteger a los delincuentes también son delincuentes. Entonces, y doy la comparación. Cuando un periodista, un comunicador señala algunas cuestiones de malos manejos o de ineficiencias en sus gobiernos, ahí sí se aplica la ley, ahí sí está bien claro y dice que es violencia de género y te voy a sancionar, ¿no? Incluso hasta raya o tilda en lo más absurdo de que un perito diga, sí, el daño que me causaste en mi cabeza es porque yo vi tus videos, ¿no? Es algo de risa, o sea, yo nunca había escuchado, ni he escuchado, ni he leído que un psicólogo pueda determinar exactamente en tu cerebro tu daño que tienes y por qué fue causado, sobre todo de, perdón, una situación de lectura o de imagen o de algo que se entera. Eso nos está dejando en términos jurídicos. En términos jurídicos también nos está dejando de que debemos ser más exigentes. Si alguien escuchó o leyó un reportaje, un diputado federal, estatal de Morena, sale a la palestra y dice que había que modificar la ley para proteger con más énfasis los recursos municipales. Como si las leyes no fueran suficientes o las leyes no existieran ante un robo. Quítenle la palabra peculado, quítenle la palabra saqueo, quítenle la palabra que dispuso del dinero. Es robo. Y desde esa óptica debiera de ser juzgado. Entonces, ¿qué nos está dejando en términos jurídicos? Nos está diciendo esta situación, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y sobre todo la aplicación en los municipios, que no depende sustancialmente de las leyes, depende de las personas. Pero tenemos un dilema. ¿Cómo llegar a determinar que una persona puede o tiene todo el potencial para ser delincuente? No sé si psicológicamente puedan hacerles un estudio y determinar si ese candidato puede estar sujeto muy directo a que pueda ser un delincuente, ¿no? Entonces, como no existe eso, aquí lo que debiera de ser, y yo sí lo propongo, dos cosas fundamentales. No va a haber mejor justicia, impartición de justicia ante todos estos hechos que están sucediendo sin la participación de la sociedad. Si la sociedad participa, si la sociedad interviene, va a detectar sin ninguna intencionalidad los delitos, va a exigir la aplicación de la ley y va a exigir una cosa importante, que ante los primeros indicios de un servidor público que tenga o que sea señalado por corrupción, nepotismo, mal manejo del poder, de la administración, debiera de ser separado inmediatamente de su cargo para ser investigado. Si esas dos cosas se hicieran sin modificar tanto la ley, yo creo que funcionaría. Ahora, me recuerda mucho, y con esto finalizo mi primera intervención porque paso a la siguiente, con esto finalizo, me recuerda mucho cuando decimos qué tenemos que hacer en términos de campañas políticas, cuando dice yo no voy a robar, yo tengo suficiente dinero y no robo. Hay escritores que han demostrado que aunque tengan mucho dinero, la acción de robar la tiene ahí presente. Y no porque tengas menos dinero, seas más proclive a ser o ser delincuente y agarrar dinero. Se trata única y exclusivamente de participación de la sociedad, que la sociedad sea crítica, que la sociedad intervenga, participe, que la sociedad señale, que la sociedad exija y que la sociedad ojalá nos está dejando
ese gran aprendizaje. Se viene un proceso electoral y hay que tener mucho cuidado. Yo nada más quiero abrir con 2 palabras. Teníamos razón. Teníamos razón desde el 1 de diciembre hasta justamente hoy que estamos grabando. Es año y medio de que la malversación de fondos se venía fraguando. Ahora bien, todo esto hasta su auto o probable autosecuestro no deja de ser más que una presunción, pero una presunción que tiene muchísimo fondo porque ya está la fiscalía tras de esto. Ahora lo que yo quiero referir exactamente, estos últimos días, Higinio ha estado muy atento con la gobernadora, con Duarte, y a nivel cupular las cosas se manejan de otro punto de vista. Son lecturas que el más tonto lo puede decir. E Higinio tiene que defenderla, sea culpable o inocente, por obligación moral dentro del partido, dentro de su grupo mexiquenses de corazón. Allí es a donde él tiene que hacer todo lo posible para tratar, entre comillas, de salvar de los sucesos a la presidenta. No con esto quiere decir que sea inocente y culpable. Reitero, el daño para Tenancingo ya se logró, pero ¿de qué manera tan absurda? Ella ha dado a conocer a Tenancingo a nivel estatal, nacional, mundial, con una situación que nosotros no inventamos. Digo nosotros porque somos la Madeja y ella nos imputa, como ya lo dijo el ingeniero, daño psicológico. Ese daño psicológico, ¿qué va a hacer con todos los programas a nivel nacional de primera línea, como Televisa, TV Azteca, TV Estado de México, Ciro Gómez Leiva, Paola Rojas, Enrique Acevedo de las Noticias de la Noche, Azucena, la CBS de Estados Unidos? Y todo el pueblo se ha volcado en hacer figurillas, hacer, pues en pocas palabras, escarnio, y tal vez hasta pues se han pasado de la raya, pero no es más que lo que está sucediendo en nuestro hermoso municipio. Y hay otro punto que yo voy a cerrar muy rápido. Los daños ya se hicieron. Los implicados, fíjense bien, no lo ignoramos. En primer lugar está la presidenta. En segundo lugar, el síndico, porque él sí debería de haber enterado de los gastos. Él pidió lo de Zapas, pidió lo del DIF, pidió, y si le dieron, nunca informó al pueblo cómo estaban las finanzas, porque él sí sabe, junto con el tesorero. La secretaria del ayuntamiento y la presidenta, desde el 1 de enero del primer cabildo, el cabildo votó para que ellos manejaran el presupuesto económico. Ahí lo dejo en paz. No, también se ha hablado del tío, del hermano, del marido, del cuñado, de la tía, que es la secretaria del ayuntamiento. Eso es nepotismo. Acaba de salir un comunicado que hoy precisamente lo vi, que el nepotismo se ya persigue como delito grave y es sujeto a cárcel. Y redondeo. Teníamos razón y seguimos teniendo razón de la malversación de fondos que ha sucedido. Gracias a todos y cada uno de los presentes quienes integran esta emisión de la opinión firme, de convicción de lo que es el escenario político en nuestro municipio, La Madeja Política. Al ingeniero Arturo Escobar, al licenciado Alejandro López Vázquez y a nuestro gran amigo de todo el pueblo,
a nuestro gran amigo Ángel Ávila. A todo el pueblo, todos los habitantes de Tenancingo, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gerardo González Quintero, servidor. Los escenarios, ahorita comentando, el ingeniero Arturo Escobar, tus palabras, Ángel, deseo de alguna manera emitir una postura propia personal acerca de cómo está la cosa pública en nuestro municipio. Suscita, primero tienen ustedes la denuncia, debo entender, como comunicadores, que son un ejemplo para toda la gente, Ángel, a todos los de La Madeja, por haber estado presentes en lo que es el escenario de la conciencia colectiva, formando y forjando siempre una opinión de crítica, de análisis, de escrutinio acerca de lo que es el ejercicio del poder y el manejo del recurso público. En concreto, aparece posteriormente a lo que es la denuncia contra de ustedes, aparece la emisión de parte de la ciudadana presidenta de el conflicto suscitado de un secuestro padecido en primera persona, ella haciendo referencia a ese respecto, primera persona, y posteriormente hay una emisión de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde manifiesta contradicciones en la denuncia, etcétera, y estamos en lo que actualmente hemos escuchado, hemos palpado, vivido y también hasta padecido. A lo que voy, son 3 puntos en concreto. Una, en lo jurídico no podemos nosotros intervenir, no podemos nosotros, por mayores comentarios que hagamos, no podemos transformar lo que ya está vigente. Sí es cierto, y lo que hemos dicho, por ejemplo, en las encuestas que aplican los partidos políticos, las famosas y trilladas encuestas para definir candidatos, que hubo quien dijo, pero es que los números no mienten, pero hubo alguien que también dijo, no, pero sí quien los maneja. Pasa con esto, las leyes son claras, son concretas, son objetivas, sin embargo, quien opera, quien maneja y quien interpreta a capricho las leyes es quien ejerce el poder para poder o no aplicar una posible sanción o no. ¿A qué vamos? Existe una emisión, una postura de muchas de las instancias que son parte del escenario político, del escenario jurídico aquí en nuestro municipio, y algo ocurre. Los ediles emiten una postura, no todos lo han hecho de manera pública y abierta y por escrito, pero quien lo hace, para empezar, sí sugiero un curso de redacción, un curso de lo que pudiera ser un poco la ley orgánica municipal, poder mascar a gusto el artículo 55 que corresponde a las atribuciones y obligaciones de los regidores, por ejemplo, para que pudiéramos asumir una postura. Se han dado circunstancias de abuso de poder de parte de funcionarios públicos de este ayuntamiento. Se han dado situaciones de corrupción, sí, claro que sí, y que no han sido aclaradas, y que si bien la primera edil ha dicho pues que vayan y denuncien, lo ha comentado el ingeniero Arturo Escobar, lo ha comentado el licenciado Ramón Castañeda Mondragón, que no es fácil el poder tener el acceso a la información para poder ejercer ese derecho de posible denuncia. Entonces, los ciudadanos vemos que hay un pronunciamiento de parte de algunos ediles al respecto de lo que está suscitando en términos de legalidad emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sacan su manifiesto. A lo que podemos decir que para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el pronunciamiento, la emisión, la postura emanada de parte de algunos ediles, eso y nada es lo mismo. Que si lo hicieron bien por una situación o circunstancia de defensa pública y política para la primera edil, es a consideración de un servidor absoluta y rotundamente y visto bajo la óptica de la ética política, totalmente burdo e inaceptable. ¿Y por qué lo decimos? Surge un escrito de manera muy atinada y propia de parte del licenciado
Alejandro López Vázquez, donde de manera muy atinada y certera manifiesta que por qué no estos ediles también se pronunciaron al respecto de los abusos de algunos directores. ¿Por qué no también, si existe una postura de oposición dentro del cabildo, por qué no se asume una responsabilidad de defensa de la sociedad, de la gente, y hemos dicho, de los más carentes de los recursos, de los más abrumados y afligidos, ciudadanos habitantes que ejercen el comercio allá afuera, en estas nuestras calles de Tenancingo? ¿Por qué no se han manifestado en son de un apoyo, de la defensa de la dignidad de esta nuestra gente? Pero sí hay un pronunciamiento por un edil, sí hay un pronunciamiento por alguien de quien deberían de manifestar una postura adversa, no siempre levantando la mano, sino también haciendo el severo escrutinio del manejo de los centavitos dentro del ejercicio público. Es lo primero. Lo segundo, que tenemos también una emisión de estos sucesos, una interpretación de los medios de comunicación. Los ciudadanos tenancinguenses sí debemos ser mesurados y efectivamente no dejarnos llevar por la especulación malsana. Pero sí tenemos que asumir una responsabilidad social. Sí tenemos esa obligatoriedad de poder defender lo que es público, lo que es nuestro, lo que es de todos. Y algo nos pasa, y lo hemos platicado con muchos de mis grandes amigos y compañeros del escenario público, que en Tenancingo carecemos, mucha gente, no hablo por todos, pero sí por la gran mayoría, carecemos de escrúpulos, carecemos de valor. Escribimos tras bambalinas, hacemos la crítica de manera anónima, pero poco damos la cara para defender a nuestra afligida gente. Poco damos la cara para defender a nuestra sociedad, y en verdad que carecemos de esa firme convicción tan necesaria como ciudadanos para poder decir que el gobierno está mal. Y para concluir, emito la tercera postura. Se vienen los escenarios posibles en términos de legalidad, para lo que tenemos que estar nosotros preparados, la ciudadanía, y evitar que se impongan decisiones que laceren y afecten a nuestro municipio. Que si bien ya nos han tratado como nos han tratado por los últimos años, por las últimas designaciones de los candidatos, hoy sí hagamos algo y que asumamos la responsabilidad cívica y tomemos nosotros la decisión. Es el momento, es la crucialidad para que Tenancingo en verdad levante la voz, se organice y vean en el gobierno del estado, vea la Cámara, vea la legislatura, que aquí estamos. Y ahorita, si me permites, Ángel, si me permite, ingeniero Alejandro, quiero hablar de la negligencia de nuestro diputado local, de la opacidad y omisión de nuestro diputado local. Gracias. ¿Y el federal? Nosotros como comunicadores, desde que inició esta administración, predijimos todo lo que iba a pasar, muchas cosas, y hasta el día de hoy no nos hemos equivocado en la mayoría. Ha estado pasando todo de acuerdo a nuestra visualización y a nuestra experiencia en lo político. Todos nosotros somos el reflejo de lo que vivimos en casa, los valores adquiridos por nuestros padres. La presidenta municipal, cuando entró en su toma de protesta, dijo: el legado que me dejó mi papá. Un legado marcado con corrupción, con fraudes, con juicios. Yo fui víctima de un juicio civil y un juicio penal en contra de su papá. Fuimos compañeros de área y le presté dinero y no me lo quiso pagar. Tuvimos que llegar hasta los juzgados. Le gané el juicio civil, embargamos su domicilio, perdimos amistad, aparte de que yo le hice un favor como amigo, me falló. Posteriormente nos tuvimos que ir a un juicio penal porque se atrevió a falsificarme mi firma, siempre utilizando esa familia a familiares como testigos para cometer sus atropellos. Y esto quiero comentarlo porque tengo el juicio que publiqué apenas hace unos días,
donde como testigos aparece su cuñada y su sobrina. Por eso no me extraña que en el supuesto autosecuestro donde está investigando nuestra Fiscalía General de Justicia del Estado, estén implicados familiares de ella, porque así están acostumbrados. Así lo hicieron con la venta de supuestas placas que jamás entregaron. Entonces es un legado manchado con corrupción. Otro tema que quiero comentar es una ofensa para toda la ciudadanía del municipio que la presidenta municipal haya adquirido una camioneta blindada, sabiendo ella que los involucrados son sus familiares. Entonces, ¿quién es el enemigo? Se le cayó su circo, se le cayó el teatro. Ante la ciudadanía está quedando mal. Adquirir una camioneta blindada que no cuesta 500,000 pesos, cuesta mucho, sabiendo que yo me autosecuestré con mi familia, es no tener... Omito la palabra. Otro tema que quiero comentar también, ya que tocó mi amigo Gerardo el tema de lo que se viene políticamente, quiero preguntarle, de acuerdo a lo que está pasando ahorita, ¿quién de los édiles tendría más posibilidades de quedar por ministerio de ley en el caso de que la presidenta deba tomar licencia temporal? Más es cuestión de hacerlo esquemático para dar una respuesta un poquito más y que la gente le llegue verdaderamente los comentarios, ¿no? Contextualizar la información no garantiza su entendimiento, pero sí incrementa tu comprensión. Entonces, si el objetivo de Morena en este momento es mantener la plaza de Tenancingo y poner un candidato que pueda remontar toda esta molestia del pueblo, si ese es el objetivo, ¿verdad? Necesitan poner un presidente suplente que garantice totalmente trabajo. Y trabajar no quiere decir andar repartiendo playeras del mundial, no quiere decir andar repartiendo despensas, no quiere decir andar ahí en las mañanas, en las escuelas, abrazando a los chamaquitos que van a la escuela y hacen los honores a la bandera. No, ese es teatro. Ese es perder el tiempo que te hace falta para hacer trabajo. Cuando atiendas puntos importantes en el pueblo, puedes generar verdaderamente revertir, una acción de revertir en la gente todo esa molestia que ha causado esta presidenta. Porque no tan solo es todo lo que hemos dicho, o se ha dicho. No, es que no tiene vergüenza. Es algo de principios, de dignidad. En el momento que a un presidente, sea quien sea, con una cultura mínima, que haya sido señalado porque se robó dinero y porque hasta llegó al grado de simular un autosecuestro para solventar presumiblemente ese faltante de dinero, y todavía siga ahí en el ayuntamiento, ejerciendo, porque vamos, a lo mejor ustedes lo vieron también, acaba de tener su mesa de seguridad y de seguridad pública, una persona que está señalada en la fiscalía, ¿no? Una persona que pues no tiene calidad moral. Hasta la fecha, mientras no digan otra cosa, no tiene calidad moral. Siga dirigiendo, siga ejerciendo ese poder que se tiene. Sigue en la tesorería, obviamente, ejerciendo recursos, porque pues sale, hace recorridos, incluso señaló que esta semana iba a iniciar 20 obras, lo señaló allá en Cepayautla. Entonces, yo no entiendo, y si alguien me saca de esas grandes dudas, ¿cómo es posible que una persona que tiene todos esos señalamientos, que ha sido, y si hace una autocrítica ella
a su gobierno, ha sido un gobierno muy oscuro, muy dirigido a los malos manejos de los recursos, ¿no? Porque la persona que no proporciona información pública, porque toda la información que se genera en el municipio, en cualquier instancia, ejerciendo recursos públicos, toda la información es pública. Entonces, ¿quién pudiera ser? Pues ninguno de los ediles. Se necesita verdaderamente una gente que venga a poner, si le podemos llamar como ella le llamó en términos del comercio, orden, que venga a poner orden, dirección, y atacar aquellos problemas que le están doliendo a Tenancingo. ¿Qué es lo que más le duele a Tenancingo? Pues es ese reconocimiento a través de inversiones que pueden ser infraestructura comercial a la gente que verdaderamente durante muchísimos años ha mantenido en gran parte el gasto corriente de Tenancingo. Desde que yo tengo memoria, y te estoy hablando del 2012 más o menos, los recursos por derechos de uso de la vía pública, o sea, los comerciantes informales, era mayor el ingreso que todo el impuesto predial de Tenancingo, ¿no? Eso no quiere decir que no sea grande el impuesto predial, sí lo es, pero tenemos todavía muchas zonas irregulares que ningún gobierno municipal se ha querido meter a eso, ¿no? Sabiendo de antemano que debiera de hacerlo. Entonces, en concreto, si el objetivo es mantener, si el objetivo es ganar, si el objetivo es tener ese partido Morena en el poder, necesitan poner una gente o mucha gente, que verdaderamente tenga el sentido de dirección, el sentido humanista de entablar relación con la sociedad, de atender los puntos, porque tenemos dos tipos de agenda en Tenancingo, la agenda importante y la agenda urgente. ¿Cuál es la agenda urgente? La agenda urgente es lo que le molesta verdaderamente a la sociedad. ¿Y qué es lo que le molesta a la sociedad? Tanto a los que venden como a los que no venden. La saturación en algunas zonas del centro. ¿Si es necesario reubicación? Sí, claro que sí, pero necesitan echar a andar un proyecto integral. No nada más agarrar al comercio informal y quererlo sacar, porque eso es matarlo, ¿no? Entonces, ¿tenemos una agenda urgente? Sí la tenemos, debe de ser atendida, por supuesto que sí, falta 1 año y medio, 1 año para las elecciones, sí, por supuesto, entonces se necesita gente así, o en su caso, un edil que pueda garantizar, que debería reconocer, que debe de tener servidores públicos con el conocimiento, con la experiencia, con el cariño al pueblo y sobre todo que sea humano, ¿no? Esa sería mi respuesta a la pregunta que tú haces. Hoy me fui a dar un baño de pueblo, como siempre lo hacía, como antes lo hacía cuando repartíamos. Yo me gustaba repartir la revista que hacíamos de referente político en papel. Ahora, gracias a un familiar muy cercano, se sube en virtual. Pero quiero hacer una, no corrección, sino es mi punto de vista. Mire, audiencia, hay 40 millones que presuntamente se dice y se juzga que los iba a sustraer para tapar los agujeros de lo que ya se malversó. Pero como en los videos dice que en una llamada que la presidenta, que esto ya tronó, que ya no se va a hacer y que se va a abortar, y lo demás ya lo sabe todo el mundo. Aquí que fue el Capulín, que fue San Pedro Sixtepec, que fue por allá por la carretera de Tenango. O sea, hay muchas versiones. Y fíjense nada más voy a hacer un cachito porque nomás 2, 3 palabras. Ella dice en sus declaraciones que duró 1 hora y minutos. Simplemente de aquí a Sixtepec son más de 30 minutos que anduvo dando las vueltas o buscando. Y en 30 minutos regresa, pues ya no fue express, fue una cosa que se le vino abajo. Y quiero nada más tocar, no fueron sustraídos. De haber sido y ella logrado esto, era para tapar, y repito, los agujeros. ¿Y por qué digo agujeros? Hoy que anduve en el centro, hoy.
allí ya están en las oficinas de la presidencia el OSFE, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, y Hacienda Federal, ya haciendo los inventarios. Y fíjense nada más lo que es cuando uno anda, no indagando, sino cuando uno tiene, perdón que me haga yo así de esta manera, esa intuición, solito llegan las noticias, y nosotros aquí hemos dicho puntualmente que con sustento y base hemos vertido lo que se viene vertiendo. Los 40 millones es cosa pequeña, y el OSFEN ahorita está ya, hasta me dijeron que son parientes de los que están ahí adentro, y sin saber dicen, oye Ángel, qué cantadero está ese ayuntamiento, no sabía nada de quién fuera. Dice, ahí está un pariente mío, y ya se asustó, y que apenas van por comprobar 90 millones, especulación nada más. Solo las autoridades del Estado, la Federación, nos van a decir si tuvimos razón o no tuvimos razón. Y remato, y tal vez ya no digo nada, el 9 de julio va a ser en Tenancingo la audiencia y exposición de presunta inocencia de la presidenta. No nos extrañaría, a mí en lo personal, que resultara inocente. No necesariamente tiene que ser culpable, pero ya será, como tú lo dijiste, las leyes que nos aclaren en qué nivel estamos, si podemos llamar corrupción o podemos llamar como que se equivocaron, como que no fue y ni existió. Y con esto yo creo que me despido por los tiempos. Gracias, Ángel. Habíamos comentado la posición que debería de asumir el ciudadano diputado local, y vislumbramos perfectamente total opacidad, un mal gasto del erario público en su sueldo, y qué lamentable y qué apenante de que ese diputado todavía aspire a la reelección. Ni siquiera en campaña lo vio el pueblo de Tenancingo, y aspira a volver a ser nuevamente diputado emanado del Partido Verde Ecologista de México, en alianza o coalición con el Partido del Trabajo y con Morena, que no ha emitido un comunicado al respecto de las circunstancias emanadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y que el pueblo de Tenancingo espera, porque es parte de un cuerpo colegiado que es la legislatura local, y que ésta ya manifestó en conjunto su postura al respecto del presente caso, que si bien todavía debe asumir una responsabilidad en un papel de emanación del trabajo de esta misma Fiscalía General de Justicia, o bien ya de los juzgados de nuestro Estado de México. El segundo punto que sí deseo tocar es lo que pregunta nuestro amigo Alejandro López Vázquez, de quién pudiera ser el edil. Yo lo veo todavía ahorita no muy claro. Sí lleva a mano, por supuesto, la ciudadana presidenta para poder ella hacer una propuesta, y cito los casos, por ejemplo, en que si es licencia, un ratito ya lo dijo el ciudadano licenciado Ramón Castañeda Mondragón, vamos a pensar los 15 días que sería la secretaria del ayuntamiento quien tendría la responsabilidad de poder en tanto hacer la gestión pertinente para que funcione este ayuntamiento. Si es por licencia temporal, entonces sí es un edil. El ciudadano síndico no podría ser quien de manera itinerante ocupe tal cargo. Nos iríamos entonces con las propuestas, que bien puede ser en concreto ya una determinada, o bien nos vamos con primer regidora, que sería la primera propuesta. Yo veo muy complicado que ella pudiera quedar por tal vez sea una situación personal, tal vez sea una desventaja profesional, tal vez sea una timidez, es respetable. A veces las capacidades que se puedan tener para el desempeño de un espacio público se entiende,
motivo por el cual yo lo veo un poco complicado, que sería alguien ad hoc y sí para la ciudadana presidenta, por supuesto que sí, titular, quien pide licencia temporal. Y de ahí nos iríamos. Ahora bien, existe una tremenda división en el Cabildo. Algo que yo sí puedo apreciar es, dice un dicho popular, une más la tranza que una amistad. Yo no veo ahí amistades realmente, pero sí veo una unidad en torno a la ciudadana presidenta. Sí veo esa unidad a veces cuando se vota y lo vemos. Realmente oposición, escasamente ahorita con nuestra regidora Viridiana, que medio ha emergido, que tantito se le han dado tintes de oposición, que sí nos hace falta un poquito profesionalizar las opiniones, tecnificar una postura un tanto más con números, un tanto más con el escrutinio muy sustentado y articulado, pero bueno, por lo menos ya tantito aparece ese toque de oposición. No veo mayor oposición. Ahora bien, que si hay una división tremenda al interior del Cabildo, y repito, la división está quitando la cabeza. Ahí es altamente complicado, por ejemplo, sí, que deberían ser votos de oposición o una postura de oposición. En el caso, hay un rumor, es un rumor y así lo quiero dejar, de que tienen agarrado al regidor Mondragón, Dagoberto Mondragón, lo tienen agarrado de donde duele por la situación de 4 millones de pesos en el organismo público descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Eso es un rumor, que si bien se tuvieron los elementos de prueba, bueno, pues se podía proceder en términos de legalidad, pero si eso es real, entonces él podría votar por donde de manera técnica la primera edil le dé indicaciones. No veo mayor oposición porque cada regidor se le ha designado un coto laboral de poder, donde efectivamente sí, claro que sí, yo lo vi. Familiares, amigos que no van a trabajar están asignados a sus nóminas personales. Cuando hace 40 años era Marta Ordorica, la güera, la única secretaria, en ese entonces eran 6, 8 regidores. Hoy en día cada regidor tiene mucha gentecita de personal y son realmente la versión es de que son 60,000 pesos, yo no lo sé si sí o si no, asignados, y ellos lo manejan pues para el contrato de personal, que repito, sí hay familiares, sí hay amigos, sí, que no van a trabajar y los tienen en nómina, sí, la verdad es que sí, vaya, eso existe, yo lo vi. Ahora bien, si no hay el consenso en un momento dado, sí podría ser alguien que no fuera un edil, quien pudiera ocupar el cargo. Que yo sí veo consenso, yo sí veo sumisión, sí yo veo que puede ver la presencia, sí, la presencia del poder. Desde allá arriba, cada uno de quienes están en el Cabildo, yo lo palpo así, Ángel, a veces como una pelea de gallos, en que es altamente ofensivo a veces el poder decirlo, pero pareciera que a veces nuestros gallos tienen dueño y que solamente llegan a jugar a como el amo, el patrón, el dueño político lo desea. Y hablamos de los referentes políticos que dicen yo tengo mi referente político allá arriba, ¿sí? Que humanamente y dicho de manera propia y digna, cada regidor debería ser un tanto más autónomo e independiente. Y es el tercer punto que quiero tocar. No existe oposición en Tenancingo, Ángel. No existe, ingeniero, usted lo sabe, ni siquiera en el pueblo, y peor aún en los partidos políticos. No tenemos partidos políticos de oposición. Yo no sé si porque estén embarrados en ejercicio de gobierno y manejo de recursos públicos en periodos anteriores, o bien porque ahorita estén cuidando una aspiración, o bien porque se carezca de las agallas del valor y la firme convicción de lo que es el servicio público y la defensa de esta nuestra sociedad. Yo desconozco de verdad, y te lo digo con la responsabilidad que debe caracterizarnos a quienes emanamos una postura y opinión, que los partidos políticos ahorita deberían salir a la defensa de la gente. Vaya, desde el 1 de enero del año pasado,
debieron haber defendido la causa ciudadana, debieron haber defendido a la gente, a los comerciantes de los abusos de poder. Deberían haber tenido una acción, un pronunciamiento en son de la defensa de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes o, como se les determina también, los irregulares, los improcedentes, los no avalados y no aceptados. Y también deberían de tener una postura en cuanto a el abuso de poder al interior del ayuntamiento. Y teniendo ediles aparente y supuestamente de oposición, no se dice nada por la defensa de los salarios de los policías, que están irregulares, que están impropios y que yo dije que se deben revisar. Que existe abuso de poder, que existe maltrato al interior de la administración pública municipal en el ayuntamiento, claro que sí, y me queda claro. Y que se deberían quejar, por supuesto, pero existe el miedo, existe el temor al despido. Y eso es avergonzante, eso es lamentable, porque en política, Ángel, ingeniero, usted lo sabe, Alejandro, qué bueno que estás. En política, el que tiene hambre es más fácil que lama las botas. En política, el que tiene hambre será un funcionario público indigno, que no pueda defender a su gente, a la que se debe para estar cobrando un salario público. Por el momento, Juan, muchas gracias. Esta es una charla, un análisis, y precisamente no es que se nos esté pasando, es que es tanto de qué hablar. En primer lugar, ya se le quitaron a ella sus derechos partidarios. Ya no es de Morena, ya no tiene partido. Ni modo que los partidos de oposición le van a ofertar una posición para que abandere como candidata. Sus mismos antecedentes ya no le van a permitir. Como decimos en el argot y llanamente, ya está quemada. Otro punto lo tocaste tú, del cuerpo edilicio. ¿Quién puede tomarlo? Hay secuencias de tiempo y de momento. Si ella ahorita pidiera una licencia, sí tiene que ayudar y decir, bueno, que se quede en lugar fulano de tano, porque todavía es presidenta municipal constitucional, mientras no suceda lo contrario, y tiene que pedir licencia. Si después de la licencia se vence el primer mes, el encargo, 15 días, primer mes, o lo que ella pida nomás para afrontar la del 9 de julio, porque tiene que ir libre, ya tiene que a fuerza pedir permiso, no puede ir a presentarse ante la fiscalía como presidenta municipal, no puede, la ley también lo prohíbe. Y otro, Mondragón al principio, el primer día, segundo día en el cabildo, segundo cabildo, se pronunció que ella podría, que se le diera la oportunidad de demostrar su inocencia. Y en la tarde emite un comunicado que cayera el peso sobre la ley y que si se le encontraba, que se le castigara. Luego viene Marlene. Marlene es de otro partido, y no quiero decirlo porque yo no quiero decir partidos, más que el de Morena, como está en la situación. Nueva Alianza. Ella no es Morena, ella es de Nueva Alianza, y como tal, también ella emitió un comunicado en el que decía que sí creía en ella y que no se le juzgara hasta que no tuviéramos ella la certeza de que fuera culpable. O sea, se mantuvo ahí porque sabe que también puede, dada la capacidad de los demás ediles, puede ser la que ya designen como provisional en 3 meses. Y el siguiente es Aguilar. Aguilar Calvo, por cierto, pariente mío. Él, como siempre ha tenido esa postura, como lo dices tú, pasiva, nada más 2 veces, en todo año y medio, como que quiso gritar y ya no se apagó por los intereses que hayan sido que ya expusiste, Gerardo. Luego viene Ariana. Ariana, como priista, primero se mantenía, ni levantaba la mano, ni hacía nada. Pero ya también emite su comunicado y que la ley tiene que ser, parece que hay que llegar y hasta las últimas consecuencias. La que ha dado esbozos, y ya se ha dicho, es Viridiana, pero Viridiana no puede ganar la guerra porque también ya lo expuso claramente y dijo en el cabildo, ojalá y pida permiso
la titular para que afronte esto, pero no dijo la presidenta municipal ni nada. Y termino y remato. El cuerpo edilicio no tiene la capacidad. Víctor Avendaño. Él es el principal, así me atrevo a decirlo, el principal culpable de que la cuenta pública cuadre o no cuadre. ¿Por qué? Porque él hasta la mínima nota, hasta la máxima factura, tiene que pasar por sus manos. Y él tiene que hacer, si las ve bien, pues pasa y firma, les pone el sello. Si las ve mal, hace una observación. Y si las ve peor, hace una recomendación. Y si esa observación y recomendación no se acatan, levanta un acta. Ya no le quiero seguir más porque esto ya me dio coraje. Y aprovechando que el OSFEN está en Tenancingo auditando, le quisiera pedir al OSFEN públicamente que audite el personal. Ustedes saben que, como lo comentó aquí Gerardo, cada regidor tiene 5 voladores. Expusimos el tema con recibos de nómina hace varios meses. Desde el síndico y regidores tienen 5 personas que cobran sin trabajar. Están como jefes de departamento, auxiliares administrativos, etcétera. Aprovechando que está el OSFEN, ojalá que nos haga ese favor para que ya no sigan saqueando nuestro municipio. También quiero complementar, si la presidenta municipal se atrevió a demandarnos por daño psicológico, se atreverá a demandar ahorita a todas las televisoras nacionales y algunas internacionales, periódicos que hasta le hicieron caricaturas y todo, a demandar a todos igual por daño psicológico. Yo creo que si tuviera tantita vergüenza y dignidad, que renuncie, porque es muy apenante que esté nuestro bello municipio en bocas de toda la nación por un tema de un autosecuestro. Es muy penoso. Quisiera también comentarles, yo quiero hacer 2 recomendaciones en el dado caso de que entrara la suplente de la presidenta, si llegase a tener necesidad de pedir licencia definitiva. Una de mis recomendaciones es erradicar el nepotismo de los Nápoles. Para empezar, el tío de la presidenta municipal, como todos lo hemos visto en las calles, tenemos fotos y todo, maneja el personal de bacheo y el personal de alumbrado público y servicios públicos. Anda en una camioneta blanca sin placas. Ese es el primer tema. Y el segundo tema que yo le sugiero a la suplente en el dado caso de que entre, a la maestra Inés, cambiar a toda la gente fuereña que maneja los recursos de nuestro municipio. Para empezar, tesorería, administración, recursos materiales, el Incofide, catastro, egresos y gobernación, que son puras personas de fuera que están saqueando y haciéndole daño a nuestro bello municipio de Tenancingo. Son 2 de mis recomendaciones. Fíjense que en este programa, ustedes lo han constatado, todo el público que nos escucha o nos ve a la hora que pueda y quiera vernos, ha notado que este programa no hay un guión bien definido, va resultando conforme se da la plática y de ahí se toman algunas vertientes de análisis, se contextualiza la información. El compañero Gerardo tocó un tema muy educadamente, y yo creo que no se merecen eso. No se merecen eso esta gente, ¿no? Nosotros ser muy educados es tantito como decir, lo medio sentimos lo que está pasando. A lo mejor hasta lo justifico en el sentido de que pues no tenía el conocimiento pleno de las finanzas, porque se da mucho. Pero lo que es bien claro es que la postura de los regidores, la postura real de los regidores, es una cuestión que debemos analizar. Su naturaleza, dijera Gerardo, es muy respetable. No, sí es respetable como persona, pero tenemos que reconocer que ese tipo de gente no puede entrar a una administración. Que le dé pena hablar, a lo mejor le da pena cobrar y es que no fuera a cobrar.
Entonces debemos de ser muy puntuales. Yo quiero ser muy puntual, porque en una administración sucede lo que sucede precisamente por su pena para hablar. La otra es su ignorancia. Si nosotros, así como en el Poder Judicial ganaron las elecciones para ser magistrados o jueces, ahorita les van a hacer examen para demostrar verdaderamente si saben o no saben. Así debiera de ser. Un examen a los regidores para ver si saben o no saben. Porque se denota un nivel de ignorancia impresionante. El otro es un miedo que se denota cuando habla su presidenta y todos agachan la cabeza y todos se ponen serios. Es miedo, pero miedo fundado en una cosa. Miedo porque, ya lo mencionaron ustedes, la circulación de dinero es la parte más importante de esta administración para que nadie diga nada. Entonces, el miedo está fundado en yo no puedo decir esto porque me quita lo que me da. Entonces, para que veamos con claridad este contraste de que tenemos a los que defienden al pueblo, exigimos que defiendan al pueblo, pero los seleccionamos mal. Es como querer ver a un equipo de fútbol que juegue bonito, pero cuando seleccionamos a cada uno de los integrantes, seleccionamos a los más tontos. Entonces no podemos exigirles más que defiendan al pueblo este cabildo de esta naturaleza. No, hombre, eso es soñar. Además, nos está dejando eso nos está dejando este problema. ¿Cómo seleccionar o qué pedir o qué exigir al Congreso, a los diputados? Pero si también ellos son seleccionados así, a través del voto sin que lo conozcas, gana, y cuando llega a su curul o allá a la Cámara de Diputados son los más ignorantes del mundo. Dijera, y lo estaba leyendo la semana pasada, a Cantinflas, ¿no? Dice, 5 años quemándome las pestañas para ser abogado, y veo que los que hacen las leyes no fueron a la escuela, ¿no? Los diputados. Entonces es algo increíble. Lo que nos está dando, lo que nos está poniendo enfrente la situación que vive Tenancingo con esta presidenta, había que estar alegre porque nos va a dar una revolución real en la conciencia. Cuando se habla de partidos, hablamos de partidos como si fueran entes independientes, y son entes públicas porque ejercen recursos públicos. Nadie es dueño de esos partidos, que nosotros lo toleramos porque esa es nuestra naturaleza, así nos hicieron. Nos han llevado más de 90 años que nada más en la postura de ir a votar y después desatenderse de cómo funciona la administración. Tú no te metas a las finanzas, pues además ni sabes. Cuando hablamos de finanzas, pensamos todos que es algo difícil, pero es la cosa más sencilla del mundo. Obviamente, si quieres robarte el dinero, pues sí vas a ir a traer un despacho para que haga todo lo que tenga que hacer, para que no se note lo que tú estás haciendo de malos manejos. Cuando hablamos de regidores, en términos de posturas, Gerardo, pensamos que esos regidores tienen dignidad. No, tienen interés. Esos comunicados que hicieron, que tú los ves por el lado de la redacción, yo los veo por el lado de la vergüenza. Les debería dar vergüenza emitir un comunicado de esa naturaleza. ¿Que tienen principios? Sí tienen principios. Y tú lo dijiste en tu participación. Esos principios, muchos son con tendencia a la delincuencia, con tendencia a la burla, con tendencia a la hipocresía, con tendencia a la opacidad. Esos son sus principios que tienen nuestros regidores. ¿Vergüenza? Vergüenza no tienen, empezando por su presidenta que los controla. Es vergonzoso ver a una presidenta que después de que se le está acusando y señalando
de que se robó dinero público, todavía salga con la desfachatez a ver a la gente, pero se va a los pueblitos donde la gente todavía vemos al presidente hacia arriba, cuando debemos de verlo hacia abajo porque es un servidor público, es un trabajador que en un proceso electoral va a pedir la chamba y que nos miente y sabemos que nos dice mentiras. ¿Por qué? Porque la sociedad nos hace falta cultura política y decisión, valor. Eso es lo que nos falta. Nos está dejando de aprendizaje. Lo que está sucediendo es que allá adentro en la administración hacen lo que quieren. A pesar de que hay muchas normas y muchas leyes. Bueno, hay una que se llama disciplina financiera, que debería de llamarse indisciplina financiera porque todos son indisciplinados. Es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso que tengamos una administración que se maneja sin resultados. Un día tocamos el tema de las metas, Gerardo, que para que puedan ser evaluadas las metas tienes que tener una meta comparativa. Aquí no sabes si es mucho o es poco hacer 50 oficios, yo no sé si es mucho o es poco. Entonces, tenemos una administración desde hace muchos años que requiere de un cambio sustancial. Pero para eso necesitamos un cambio no tan solo en el municipio, sino en el estado y en la federación. Pero ahora se están dando cuenta que la sociedad está despertando o está evolucionando. Fíjese, me recuerda mucho que una persona que platico frecuentemente en términos de política, y yo soy muy idealista, yo sí pienso que la gente va a cambiar, que la gente va a evolucionar, que la gente está viendo que todas las autoridades después de un proceso electoral se burlan de ti, te tratan mal, se elevan en el tabique, como dijera López Obrador, y tratan mal a la gente y lo aceptamos. Ya nos acostumbramos. Pero yo soy idealista a lo mejor, y esta persona con la que platico me dice, no, la gente no cambia. Es difícil que cambie. Parece ser que se trata de generaciones. Pero ahora vemos las generaciones en términos de educación y está peor, menos les interesa lo que sucede en términos políticos, en términos administrativos, en términos sociales, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer nosotros como comunicadores? Yo creo que nada más una cosa, insistir en la contextualización de la información, darles información real, darles la información, lo que está pasando a la gente y tener la esperanza de que la gente en un momento va a cambiar. Yo espero, y ojalá y no suceda, pero yo espero que en este proceso electoral, efectivamente, como lo señalan ustedes, en pláticas dentro del programa o fuera del programa, alguien va a quedar. Sí, alguien va a quedar. Incluso lo mencionaba el licenciado Ramón, de todos los malos, el menos malo. Fíjate nada más nuestro pensamiento. ¿Qué debemos hacer? Contextualizar información, empoderar a la gente y irlos guiando para erradicar el mal que verdaderamente genera estos males. ¿Cuál es el mal que genera estos males? Los partidos. Hay que participar en los partidos, pero no de ir a repartir periódicos y andar matraqueando. No. Hay que ser críticos dentro del partido. Aunque no nos dé nada, porque ni queremos nada. Pero hay que ser críticos. Hay que evidenciar, dijera, y me recuerdan mucho las palabras de Barack Obama cuando 5 días antes de que dejara de ser presidente de Estados Unidos, en una reunión lo dijo públicamente. Para cambiar la administración, fíjate nada más allá en Estados Unidos, ¿cómo estaremos nosotros? Para cambiar la administración pública, para que cambie y atiendan bien los servidores públicos, debemos evidenciarlos, debemos de ser críticos, debemos criticarlos abiertamente a los servidores públicos. Si eso recomendó en Estados Unidos, ¿cómo estaremos aquí? Nos tratan de la patada. Bueno, yo nomás cierro con esto porque a lo mejor agarro mucho el micrófono, pero cierro con esto. El agua potable, que es vergonzoso lo que sucede en Tenancingo. Todos preocupándonos, todos preocupándose porque perforen pozos para que suministren agua, pero nadie voltea a ver cuánta agua se tira
desde las Marianas, desde la ex hacienda de Chalchihuapan, de los Álvarez que lo tienen aquí en el río, desde el río que baja rumbo a Santana, la cantidad de agua que hay, que no requiere mayores inversiones. Bueno, sí es algo de inversión, pero vale la pena. Tendríamos agua a pasto, como dijeran los jóvenes, a pasto. Nadie dice nada. Pero no ese es el problema. El problema es que no surten agua, que en el papelito dice que es agua potable. ¿Y cuánto gastamos todas las familias para comprar agua embotellada? Garrafones. ¿Y embotellada? ¿Cuánto gastamos? Y no decimos nada. Ya ni siquiera pasa por nosotros en la mente que la administración pública al que yo puse de presidente tiene la obligación de resolverlo, aunque no me lo haya prometido, aunque no lo haya tocado en una sesión de su campaña. Eso debemos hacer. Yo ojalá se mantenga este programa para que vivamos ese proceso electoral y seamos el tamiz, seamos la criba de las propuestas, el cómo las van a hacer, si lo que está diciendo es real. A mí me da vergüenza ver, a mí sí yo voy a cobrarles a los partidos el daño psicológico que me hace ver que ahorita que ya se viene el proceso electoral, sale una regidora con una bola de servidores públicos, los obliga, yo creo, porque no creo que vayan de buena voluntad, a barrer, a deshiervar. Otra servidora pública que ya anda diciendo que y sale con fotos de delegados porque ya anda haciendo trabajo, una tal Lucero que pregona que tiene el padrino más alto del mundo. Todavía seguimos en eso, todavía lo tenemos en el pueblo. ¿No es vergonzoso? Tenemos una presidenta de un partido del comité municipal del PRI que no ha entendido lo que dijo Gerardo, que hay que sumarse con nuestros sectores de lo que estamos viviendo. Tenancingo es primero y después su solicitud de votos para que tengan chamba. ¿Así nos van a administrar? ¿No piensan que ganarse el pueblo es ir a barrer tu casa? Resuelve los problemas y si no sabes resolver los problemas, ten tantita vergüenza y hazte a un lado. A mí me encanta ver, por ahí sacan un spot, no sé cómo se le llame en términos electrónicos, pero es una fotografía a donde dice, si ya fuiste regidor, presidente municipal, diputado y no hiciste nada por tu pueblo, ya no vengas a fregar a querer que vote por ti. Así les diría yo a los candidatos. ¿No se dan cuenta de lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una crisis que va a repercutir no tan solo en Tenancingo, a nivel nacional, a nivel estatal. Y si no lo hacemos que repercuta, es que de veras estamos muy mal. No reconocemos ni tan solo tantito un sentido de pertenencia de nuestro municipio. Es cuando hablamos de nuestro municipio, no tan solo son palabras simples. Hay que hacerlo, hay que ser ciudadanos que queramos a nuestro municipio, protestemos principalmente de aquellas autoridades que les damos chamba, son nuestros administradores, les pagamos nosotros con recursos públicos y se portan todo lo contrario. Eso tenemos que cambiarlo, pero ahorita, porque esto que está sucediendo en Tenancingo nos está dejando eso aquí en la cara, nos los está restregando. En otro municipio hubiese pasado esto, como el municipio de Zumpahuacán, los de Zumpahuacán ya se hubiesen organizado y la hubieran arrastrado y sacado del palacio. Y aquí todavía, al amparo legal de los principios legaloides, del principio de inocencia y no sé qué tanto, la tenemos ahí, administrando y gastándose nuestro dinero. Y todavía sale con el cinismo a repartir como si fuera de su dinero, playeras y pidiendo arroz y no sé qué, frijoles. Es ridículo, y disculpen si hablo de esa manera. Gracias. Y la participación de salida.
dando continuidad a la pregunta del licenciado Alejandro López Vázquez acerca de los posibles escenarios de cómo quedaría la cosa para el caso de la ausencia definitiva de la ciudadana presidenta actualmente. Cuando entra el licenciado Juan Rubio a ejercer el cargo de los 10 meses de presidente municipal, César Camacho anuncia: no violentemos la ley. Es el suplente quien debe pasar al relevo en el ejercicio del cargo en la función pública, aquí como presidente municipal constitucional. Bien, tenemos una suplente. Para el caso de que exista licencia definitiva, tendría que ser la ciudadana suplente, presidenta suplente constitucional, quien debería de asumir la responsabilidad de ocupar ese cargo de primer edil de nuestro municipio. Y parte de la responsabilidad también altamente ética es de que se proceda inicialmente con, lo dejo en 4 áreas básicas: todo el ayuntamiento, toda la administración, pero por supuesto, claro que sí, pero en primer término tendría que ser la tesorería. Ahí a donde se señalan básicamente los indicios, Vox Populi, Vox Dei, dice la gente interna y externa de nuestro ayuntamiento, que existe corrupción. Pues habría que esperar el pronunciamiento también del órgano superior de fiscalización y a ver qué se encuentra, pero de encontrarse la mínima anomalía, porque siempre lo hemos dicho, tan ladrón es el que roba 40 millones de pesos como el que roba un peso. Significa que entonces tendría que haber actos de procedencia. Se tiene que actuar con el ciudadano tesorero, que de una vez desaparezcan todos los rumores de corrupción, de corruptela, todos los rumores de fraude, que desaparezcan los rumores de saqueo del erario público. Sí, la dirección de administración, habría que revisar las adquisiciones también, cómo es que se encuentran. Alguien comenta, yo desconozco si sea veraz o no, que el director de obras públicas pide el 35% del presupuesto, del costo de la obra, a los contratistas. Yo desconozco si esto puede ser veraz o no. Se podrá reflejar también en lo que dictamine el órgano superior de fiscalización, pero hay que estar atentos. Es un área que también debe estar plenamente observada, no solamente por la autoridad, sino hasta por la ciudadanía, por la gente, pero no la importancia muchos de los ciudadanos al respecto de esto tenemos. Otro espacio, y lo hemos dicho, el organismo público de agua potable descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento, DAPAS, que también debe revisarse con tiento y con lupa, porque tanta cosa que se dice, tanto chismorroteo interno y externo acerca de que si ya lo saquearon o no, de que si se llevan la marmaja, de que si le chispan los centavos, habría que checarlo, habría que revisarlo, y si en efecto la ciudadana suplente ocupar el cargo, entonces otro escenario político me queda perfectamente claro que suscitaría aquí en nuestro municipio. Quiero cerrar diciendo que mucha gente podría decir, es que si tú viste esto con algunos ediles, situaciones de ahí el cochupo, el contubernio, de que el contrato de amigos, de parientes, etcétera, etcétera, ¿y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no denunciaste? Sí quiero manifestar que la ley es tan plenamente flexible que de manera supletoria se aplica la ley federal del trabajo y deja a el primer edil, presidenta municipales, como patrón para el caso del ayuntamiento. Lo que significa que entonces tendría que ser de manera exclusiva, de manera directa, algún familiar familiar, pariente, quien tendría que ser contratado. No así con el resto de los ediles, y ya dijimos que si los diputados son quienes hacen las leyes, para cuando sean presidentes, las hacen a modo y de tal manera que puedan ellos hacer de las suyas para poder llenarse así las talegas de los recursos públicos y salir felices y contentos. En tal, todo el pueblo termina lacerado. Gracias, Ángel Ávila Calvo, gracias, Alejandro López Vázquez, ingeniero Arturo Escobar Martínez, por esto
que han hecho para formar y forjar una muy buena opinión acerca de la realidad política y pública de nuestro ayuntamiento y de la política en Tenancingo. Para todos ustedes, muchísimas gracias y hasta pronto, Ángel. Amigos y amigas de Tenancingo, estuvimos muy contentos de tener aquí un invitado especial. Nos vemos muy pronto en un episodio más de sus amigos de la Madeja Política de Tenancingo. Les deseamos que la salud, el éxito y el trabajo siempre les acompañen. Muchas gracias.